Bienvenidos a la parte 4 de la formación del HDO sobre instalación del software en el PC y lectura avanzada de curvas. Esta presentación está dividida en dos partes. En la primera explicamos cómo se instala el software a su ordenador el usuario y en la segunda explicamos cómo se interpreta el gráfico o curva de medición y las ondas de pulso que se obtienen y también el índice SVR. El HDO puede ser usado conectado al ordenador o sin conectar. Para conectarlo al ordenador es necesario instalar el software. En la maleta del HDO se entrega una tarjeta USB que contiene el software. Inserte el USB y después conecte el HDO al ordenador a la entrada USB. Encienda el HDO con el botón On-Off. Es muy fácil instalar el software. Introduzca la tarjeta con el software y el programa se abrirá automáticamente. Haga doble clic en Set Start y escoja el idioma, preferentemente el inglés. Después seleccione HDO 32 o 64 bits según las características de su PC y la instalación empezará. Al final va cerrando las ventanas y la instalación se ha completado correctamente. Aparecerá el icono en el escritorio de su PC. Después de haber instalado el software en su ordenador, es posible que tenga que reiniciar el PC para que el icono aparezca en su escritorio. Cuando identifique ese icono en su escritorio, clique para abrirlo. El software estará listo para utilizar. ¿Cómo crear registros de clientes y pacientes? Ahora nos dedicamos a los clientes. Abra el software MDS Management y asegúrese de que el HDO está encendido y conectado al PC mediante el cable USB proporcionado o por vía Bluetooth. Comience con New para crear el propietario e incluir toda la información solicitada. Terminar con OK. Después de haber generado una ficha de cliente, podremos crear un nuevo paciente, añadiendo toda la nueva información o terminando con OK. Se crea el registro y puede empezar a medir la presión arterial. Las mediciones se irán introduciendo directamente dentro del registro del paciente seleccionado. Información acerca de la presión y las curvas.
¿Cómo crear informes con mediciones? Dentro del archivo del paciente y con la lista de medidas MDS Management tomadas, valore si se debe ignorar alguna medición. Selecciónela y elimínala. Para preparar el informe, seleccione una medida. Vaya a File, Print, Graph para obtener la curva impresa con toda la información. ¿Cómo crear informes con mediciones? Pues se obtiene también un informe con todas las medidas que quedan como válidas y la curva correspondiente a la medida seleccionada anteriormente. Este informe puede ser archivado en el CRM de la clínica o entregado al cliente en impresión o por correo electrónico. ¿Cómo importar datos HDO a su ordenador? Esta función le será útil en el caso que haya tomado las mediciones con el HDO sin tener el aparato conectado al PC y desea pasar las mediciones al PC. Las mediciones del aparato se importarán al software con sus datos, fecha y hora correspondientes. Las mediciones se mantienen en el HDO después de la importación. Para eliminarlos es necesario eliminarlos directamente en el dispositivo. ¿Cómo importar datos HDO a su ordenador? Para empezar a importar datos, entre el menú File y luego en Importar desde la tarjeta SD o haga clic en el icono flecha. Aparece una nueva ventana, Importar medidas. Seleccione qué medidas importar, la primera y la última en Importar, por paciente. Haga clic en Importar. La interpretación de la curva de la presión arterial le permite obtener mucha información clínica relevante para diagnóstico y pronóstico en varias patologías. La información obtenida deberá ser correctamente evaluada. Aquí vamos a presentarle los indicadores más sencillos, aunque es buen saber que si se interesa por este tema habrá cursos específicos. Cada vez que se realiza una medición con HDO conectada al PC, es posible evaluar la curva de medición e interpretarla. Para confirmar que el HDO está bien conectado al PC, los iconos aparecen coloreados. Puede dar inicio a la medición tanto a través del PC, haciendo clic en el triángulo, como directamente con el HDO, botón Start. Una curva de medición es producto de los valores de presión detectados por el HDO durante el periodo de la medición.
Cada curva está influenciada por resistencia vascular sistémica, volumen de eyección, variación en el volumen de eyección, débito cardíaco, frecuencia cardíaca. Puede evaluar las curvas correspondientes a las mediciones siempre que utilice el HDO conectado directamente a su ordenador. La lectura de la curva de medición permite diferenciar entre la función vascular normal, vasoconstricción y la vasodilatación. En una curva normal se aprecia un gráfico de linealidad y una curva en forma de campana, así como a la ausencia de artefactos. El análisis de la curva tiene como objetivo interpretar los parámetros cardiovasculares. En una curva normal podemos ver linealidad en la curva de desinflado del manguito y abajo una curva en forma de campana, ausencia de artefactos y pulsaciones a intervalos regulares. La lectura de la curva de medición comienza con el análisis de ondas presistólicas, indicativo de elasticidad arterial, resistencia vascular periférica, al inicio o a la izquierda. La amplitud aumenta progresivamente hasta alcanzar el valor medio de la presión arterial, disminuyendo hasta que el manguito se desinfla por completo. ¿Cuáles son entonces los parámetros cardiovasculares que podemos evaluar para la interpretación de la curva? Podemos evaluar la amplitud presistólica, volumen de eyección y débito cardíaco. Cada color corresponde a un sitio de la curva en que podemos obtener esa información. En amarillo, el punto de análisis del débito cardíaco. En azul, la amplitud presistólica, y en el verde, el punto máximo que corresponde al volumen de eyección. Además de los parámetros cardiovasculares, tenemos acceso a los parámetros de análisis de flujo. Estos son la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, la presión arterial media y el pulso. En rojo está indicado el punto de medición de la presión arterial sistólica, en verde, la presión media, y en azul, el punto de medición de presión arterial diastólica y el pulso se encuentra a la derecha. ¿Cómo interpretamos todos estos valores con relación a las distintas patologías? La amplitud presistólica es proporcional a la resistencia vascular sistémica, un indicador de fenómenos que causan vasoconstricción o vasodilatación. Una curva con gran variación en la amplitud de onda es compatible con insuficiencia mitral o miocardiopatía hipertrófica. La evaluación del ritmo permite la identificación de arritmias cardíacas y que la hipertensión sistólica siempre es secundaria o idiopática. Y ahora vamos a ejemplificar con algunos gráficos de distintas situaciones patológicas. Vamos ahora a dividir la interpretación en función de los diagnósticos en dos fases. La primera es la interpretación de los parámetros cardiovasculares. La segunda es la explicación e interpretación del índice SVR. Entonces, en esta primera parte empezamos con el análisis de la amplitud presistólica. Como puede ver, una alta amplitud se caracteriza por picos muy altos, compatibles con insuficiencia cardíaca, fallo renal o estrés. Una baja amplitud presistólica tiene picos muy bajos, compatible con un pulso débil, y podemos estar en presencia de una septicemia, de un choque o de la acción de medicamentos hipotensores.
evaluación del volumen de inyección está hecha por la evaluación de variación de la altura de las ondas. Una vez que cada onda corresponde al volumen inyectado en cada sístole cardíaca, la variación en la altura de las ondas es un gran indicador del volumen de inyección. En esta imagen es posible constatar una irregularidad en la altura de las ondas, indicativo de una insuficiencia cardíaca, en que cada latido con bajo volumen de inyección es de inmediato compensado por lo siguiente con un volumen de inyección claramente superior. Nos falta hablar sobre el ritmo cardíaco. Las irregularidades de ritmo representan arritmias. Para evaluar las irregularidades de ritmo hay que empezar por asegurarnos de que el gráfico de desinsuflación del CAF esté lineal, garantizando así que no hay artefactos. Después evaluamos de forma general la curva. En este caso, claramente no tiene la forma de campana. De seguida, hay que evaluar la amplitud presistólica. Tenemos picos muy elevados, compatibles con un aumento en la resistencia vascular. Evaluamos el valor de la presión sistólica a la derecha, en este caso 206 milímetros de mercurio. Con este gráfico se puede decir que estamos delante de una situación de insuficiencia renal crónica, en este caso de un gato con arritmia. A pesar de parecer una arritmia con patrón también respiratorio, recordamos que la arritmia respiratoria es fisiológica en los perros y no en los gatos. Para evaluar el ritmo hay que ver si todos los picos ocurren en intervalos regulares. Caso no ocurran, estamos delante de arritmias. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero con irregularidad de ritmo y amplitud, situación causada por extrasístoles. En el segundo ejemplo tenemos una arritmia sinusal respiratoria. Podemos ver que la distancia entre las ondas no siempre es constante a lo largo de la medición. Aquí tenemos otros ejemplos de gráficos obtenidos en situaciones de anestesia, con chilazina, ketamina, isoflurano en el primer caso. En el segundo caso sería un animal en estrés. Y en el tercer caso tenemos un ejemplo de un animal que estaba en movimiento durante la medición. Todas estas situaciones provocan alteraciones en el ritmo de los latidos y se plasman en los gráficos de forma muy característica. Claro que tenemos también considerar la posibilidad de identificarnos artefactos cuando analizamos la curva. Estas curvas deben ser descartadas, o sea, debemos eliminar las mediciones correspondientes. Estas son algunos de los artefactos que ocurren con mayor frecuencia en la clínica. Manguito mal seleccionado, que se quede demasiado apretado o demasiado suelto, un animal en estrés que no para de temblar. En este caso hay que esperar hasta que el animal se acalme y para poder así obtener una medición válida. Por fin, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que el análisis de la curva es muy útil, ya que puede ser una alerta temprana de varias patologías que producen como primeros signos variaciones en la presión arterial, arritmias y cambios en el volumen. Es muy útil para evaluar la respuesta al tratamiento cuando se intuye que este podría producir impacto hemodinámico. Los modelos del HDO después de 2013 tienen un indicador de índice SVR, resistencia vascular sistémica, de disfunción vascular. ¿Qué es el índice SVR? El SVR o Systemic Vascular Resistance tiene gran variación y se obtiene automáticamente con cada medición. Este índice tiene una correlación directa con varias patologías. Por ejemplo, cuando está entre 25 y 40, eso significa que hay un estrés, una vasoconstricción, confirmado también por un aumento de la presión arterial sistémica.
puede significar un inicio de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona o se puede producir por un efecto del T4 en los receptores. Cuando está entre los 40 y los 60, puede significar igualmente estrés por vasoconstricción. Una vez más, requiere la confirmación del aumento de la presión sistólica. Puede significar que el sistema renina-angiotensina-aldosterona está activado y también hay un posible efecto de la T4 en los receptores. Cuando está en los valores más elevados, por encima de los 60, seguramente significa que hay un sistema renina-angiotensina activado y hay algún efecto de T4 en los receptores. Los animales hipertensos, debido al estrés, tienen una ligera disminución en el índice SVR. A diferencia del resto, con patologías subyacentes, donde el SVR permanece constante a lo largo de las mediciones. Cuanto mayor sea el índice SVR, más compatible será con el cambio patológico y menos estrés. La detección temprana del inicio de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona permite el mejor control de la progresión de la enfermedad. La función SVR no está desde siempre instalada en los HDO. Así que los modelos adquiridos después de 2013 ya vienen con el índice VR instalado de fábrica, aunque su activación requiere una solicitación a iPharmax. Hemos llegado al final de la cuarta y última parte de este conjunto de presentaciones, desarrolladas para presentarle el HDO y ayudarle a sacar mayor utilidad de este aparato. Las 4 partes son independientes y están ya todas disponibles. Agradecemos su atención y le recordamos que estamos disponibles para aclarar cualquier duda.